1910. Y entonces, cuando surge la universidad del siglo XX, la Universidad Nacional, ahí incorporan los estudios filosóficos y se da ese desarrollo de la filosofía propia, ¿no? Ahí estarán Caso, ahí estarán Vasconcelos, ahí estarán Ramos, ahí estarán los Trasterrados, y de alguna manera el siglo XX corre parejo con una filosofía del claustro, ¿no? Con una filosofía en la universidad. Sin embargo, pues haciendo más investigaciones, yo vengo a darme cuenta que el gran pensador que está ahí detrás de todo eso es José María Vigil. Entonces vengo a plantear eso y ver cómo, si es verdad que José María Vigil antes, en el siglo XIX, va a poder ser el que piense estas cosas y el que de alguna manera nos enseña y nos da a pensar a los que siguen, ¿no? Entonces esa es la idea, ver si hay otras formas de entender desde dónde surge lo propio, y eso es lo que vengo a presentar, ¿no? De si es con Sierra y la universidad o es un poquito antes, como estamos viendo. El inicio de la filosofía mexicana como proyecto contemporáneo lo tenemos registrado en 1910 con el discurso de Sierra pronunciado en la inauguración de la Universidad Nacional de México en los festejos del centenario de la independencia. Esto significaba que la flamante universidad iniciaba con la incorporación hegemónica de estudios de filosofía positivista, así como la de la escolástica en su aspecto filosófico o histórico y no en el teológico. Acuérdense que el problema era la reforma, era controlar a la iglesia, separar al Estado de la iglesia y con el Estado que reasumiera las funciones que había tenido la iglesia durante mucho tiempo. Y también de otras corrientes incorporadas por los nuevos profesores, aunque en menor grado. Es decir, pero son dos grandes filosofías las que están en la universidad: el positivismo y, por supuesto, la escolástica, pero ya sin esta variante teológica. La primera, por el natural credo ideológico y filosófico sostenido por el gobierno de Porfirio Díaz y los maestros tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como los de la Universidad y la Escuela de Altos Estudios. La segunda, por constituir lo que se tenía y usaba como filosofía en el pasado inmediato, o sea, toda esa tradición del siglo XIX, donde se aprendía filosofía. Bueno, pues en la Real Pontificia Universidad, que fue cerrada en el XIX, y en los seminarios, ¿no? Y la tercera, ya para inicios del siglo XX, era la positivista, la que estaba ahí hegemónicamente, más otras corrientes que se iban incorporando. De acuerdo con Abelardo Villegas en su trabajo Filosofía del Mexicano, en el discurso de Sierra podemos encontrar tres principios de la filosofía propia. El primero estriba en mexicanizar el saber universal, es decir, el de adaptar aquí lo que nos viene de fuera y entonces no simplemente importar, es decir, ciegamente y estar a la moda, sino que nosotros eligiéramos las filosofías que nos convenían de fuera y entonces mexicanizáramos el conocimiento universal. El primero estriba pues en apropiarnos, en otras palabras, en hacer nuestro conocimiento foráneo y adaptarlo o aclimatar ese conocimiento a nuestros problemas y circunstancias. Lo que estaba aquí señalando Villegas es que este es un principio de la filosofía mexicana. Es decir, si durante mucho tiempo, desde el siglo XVI, lo que se había hecho era simplemente aceptar filosofías de manera impuesta, pues en el siglo XVI se trae la filosofía y se impone, no se anda preguntando. Posteriormente se importa, o sea, ya se trae de allá para acá, de alguna manera aceptable. En otro momento de nuestra historia ya nos volvemos electivos, es decir, ya decidimos qué filosofías traemos y cuáles no, y llega un momento en el que se tiene que ser asuntivo, es decir, asumir ciertas filosofías con una intencionalidad. Traemos ciertas filosofías por algo, por alguna razón. Así fue traído el positivismo en la segunda mitad del siglo XX. Y entonces ya no se trataba solamente de importar lo externo, sino de, desde una intencionalidad interna, bueno, pues decidir qué era lo que traíamos, apropiárnoslo, adaptarlo o aclimatar ese conocimiento a nuestra circunstancia y realidad. El segundo aspecto es por buscar y hacer una filosofía propia, ¿sí? Es decir, el siglo XIX está atravesado de un proyecto de nación. Nos hemos independizado y los mexicanos
todos están participando en la construcción de este proyecto de nación. Ese es el siglo XIX. Pero los filósofos también hacen su parte, y es natural que los filósofos se pregunten, bueno, pues entonces, ¿cómo contribuimos? Pues contribuyamos con la identificación de una filosofía propia, que no sea la única filosofía, no porque es troncal el proyecto nacional, sino pues una más, la propia, la de los mexicanos, la filosofía mexicana, ¿sí? Entonces ese es otro de los puntos. Y el tercer principio que señala Abelardo Villegas, se encuentra en Sierra, en ese discurso, es el de no desconectarnos del universal. Es decir, se va a hacer filosofía mexicana, se va a encontrar esta filosofía en nuestra historia, vamos a tratar de asumirla como parte de lo que debe acompañar un proyecto de nación, pero sin desconectarnos de lo universal. Es decir, sin renegar del pasado, sino asumiendo este pasado, viendo las continuidades y sin tampoco tener actitudes xenofóbicas, ¿no?, de que lo extranjero en ese momento nacionalista. Entonces, estos tres principios, mexicanizar el saber universal, partir de la propia realidad, es decir, en este proyecto nacional, y no desconectarnos nunca del universal, dice Abelardo Villegas, son los tres principios que animan el quehacer de la filosofía mexicana en 1910 y que van a estar en la universidad. En ese sentido, a mi juicio, podemos considerar que este proyecto nacional de universidad consideraba a la filosofía como una columna vertebral para fundamentar el plan de estudios de esta nueva institución y acompañarla en la función que debía cumplir en la sociedad y para la nación mexicana. Es decir, recuerden ustedes que en 1910 la Universidad Nacional es posible porque antes se ha preparado el camino para esta universidad. Es decir, antes hay una escuela nacional preparatoria y ella va a ser la que posibilite que genere los estudiantes que van a formar a esa naciente universidad y a los profesores. ¿Sí? Es decir, no se podía crear nada más la universidad y quiénes se iban a inscribir y quiénes iban a dar las clases. Entonces había que preparar a todas esas personas, tanto maestros como estudiantado, y esa fue la función de la Nacional Preparatoria. Y la Nacional Preparatoria era positivista, ¿se entiende? Entonces hay esas continuidades. Y por el otro lado, Sierra incluye algo que ya hoy está olvidado en la universidad, o al menos está transmutado. Sierra indica que la universidad, como conciencia de la sociedad, tiene una real función en ella, y además todos los que cursen en ella tienen una responsabilidad social con la sociedad por haber sido universitarios. Eso es lo que hoy se reduce a simple servicio social. Cumplir con el requisito de tu servicio social era, en los tiempos de Sierra, cuando se inaugura la universidad, una alta responsabilidad de vincularse y dar un servicio a la sociedad. Si soy abogado, ir a servir a las clases pobres que lo requieren. Si soy filósofo, conectarme en la enseñanza y hacer una colaboración con el pueblo, con la sociedad. Y así, si soy médico, lo mismo. Bueno, pues soy esa responsabilidad social del universitario con el pueblo y con la sociedad que lo posibilitó, se ha reducido a una cuestión burocrática de tener un papelito de servicio social. Por eso, la universidad y la filosofía tenían una columna vertebral en esa naciente universidad. Sabemos que los discípulos de Sierra, como Antonio Caso y José Vasconcelos, continuaron y prolongaron este proyecto de universidad, de nación y de filosofía propia, haciendo su aporte a la causa. O sea, en los trabajos filosóficos de Caso, los de Vasconcelos, van a ser una continuación de este proyecto de filosofía propia que se inicia con Sierra y con la universidad en el siglo XX. Bueno, en el caso de Antonio, como uno de los primeros existencialistas en México del siglo XX, con su libro La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Y Vasconcelos con su propuesta, la más sonada, la propuesta del mestizaje en la raza cósmica. Mucho se ha echado en cara que los ateneístas no constituyeron la ideología o la filosofía que acompaña a la Revolución Mexicana, es decir, si la filosofía acompañó a la Revolución Mexicana o no, y vamos a tener los que opinan que sí, los que opinan que no, y algunos que están ahí dubitativos, ¿no? En el último texto, Guillermo Hurtado, sobre la Revolución Creadora, él va a decir, sí, por supuesto están ahí los ateneístas
y hay un acompañamiento de la filosofía en la Revolución Mexicana. Yo estoy de acuerdo, lo único que digo es que las influencias vienen más antes, ¿no? No solamente están en el 20, sino en el 19. Otros han defendido si eran sus precursores. Desde mi óptica, considero que además de sí haber aportado ideas filosóficas que acompañan el movimiento revolucionario, basta pensar su papel intelectual como opositores al régimen porfirista y antipositivistas, y de sus propuestas de encontrar nuestros propios caminos, ante todo sobre los grandes problemas nacionales y las circunstancias propias. Por ejemplo, Andrés Molina Enríquez en los grandes problemas nacionales, José María Vigil en el texto de la necesidad y conveniencia de estudiar la historia patria. En fin, podemos encontrar estos antecedentes también en el 19. Y por supuesto, en la actividad académica magisterial y de difusión de la cultura, mientras se daban las luchas revolucionarias, ¿no? O sea, pensemos un poco así, ¿qué hacen ellos? Ellos sostienen la universidad funcionando. O sea, parece que las conferencias del Ateneo están alejadísimas de la realidad violenta y revolucionaria que se está viviendo en este momento, pero pues imagínense a Sierra diciéndole a sus alumnos que no se cierre la universidad. La Universidad Real y Pontificia se cerró y eso fue un caos para la sociedad, aunque sea la conservadora. Si cerramos la universidad ahora en el siglo XX, va a tardar en abrirse y eso va a ser un golpe tremendo para el progreso social y nacional. Y entonces, con balaceras y todos cruzando el Zócalo, la Ciudadela, iban a dar sus clases. Hoy tenemos universidad centenaria. No podemos decir lo mismo de la revolución. Capaz que hasta la revolución no nos hizo justicia. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno lo ve en retrospectiva, uno dice, pues ahí están funcionando los filósofos de alguna forma, además de otras que se pueden dar.